Hoy día vamos a ver lo que es lo que nos queda. Una parte es de lo que es estoy buscando lo de modelamiento hidrológico. Estoy buscando lo voy a decir de inmediato. Es lo de modelamiento hidrológico, eso es lo que tendría que pasarles hoy día. Estoy buscando cuál es lo más correcto. Y ahí, aquí, ahora la encontré. Ya, aquí lo encontré. Ya, ahora lo vamos a empezar a ver. Vamos a compartir la pantalla. Gracias. Voy a pasarle un material que es de otra persona, la verdad, ya que tiene que ver con modelamiento hidrológico. Entonces, que es de mi profesor del doctorado, que está bien explicado este tema. ¿Ya? Yo creo que vamos a sacar una parte de lo que tenemos, de lo que sale acá, lo vamos a usar para el curso, pero quiero que se vayan más con conceptos, más que sean expertos modelando. Yo no es la idea esa. ¿Ya? Aquí está, espérame. Profe, una consulta. Dígame, Con respecto a la prueba 3, ¿ya? ¿alguna fecha? Lo ideal sería de aquí a la semana del 8, se me ocurre a mí. O sea, la próxima semana, ¿cierto? Pero no les vamos a preguntar nada que no hayamos pasado. En eso tenganlo claro. ¿Ya?
si por ABC motivo, bueno, a todo esto el año pasado se pasó una parte de hidrología y otra parte se pasó lo que es lo que pasó el profesor, que son los modelos de difusión. Me parece que él tiene que pasar una cola que le quedó todavía. Ya, pero por este tema de los feriados ha sido medio complicado terminar el ramo. Entonces vamos a hacer este y vamos a hacer la otra parte que es lo de, ¿cuánto se llama? Lo de modelos de difusión, que sería lo que le falta al profesor Claudio. Pero lo más probable es que la fecha o sea, miren, mientras haya una ventana para poner nota, puede ser, no sé, del 8, ¿qué día es 8? El 8 es un día viernes, ¿cierto? Sí, profe. Ya, es muy probable que sea el 8, sí. Viernes 8. ¿Ya? Entonces, claro, entonces lo más probable es que ahondemos en cosas que ya hemos visto y otras más bien, bueno, la idea de nosotros es un poco que implementen un poco la búsqueda de información. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, una parte está dentro de lo que hemos visto y otra parte es que busquen algunas cosas, algunos elementos que estén dando vuelta por ahí, en algunos papers o en algunas rutinas. Simplemente el R va a ser la herramienta, pero claramente esto tiene un trasfondo más allá, que la idea es tener las bases para que ustedes puedan desarrollarse más allá de lo que nosotros les pasemos. Esa es un poco la idea del curso. Ya. Espérenme que estoy colocando un mensaje. Ya, ahora vamos a empezar, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, la idea del modelamiento es simular el ciclo del agua, ya en el caso que sea el hidrogeológico. ¿Cómo simulamos el ciclo del agua? A través de los mecanismos que tiene el agua. ¿Qué mecanismo, cómo cambia de estado el agua? ¿Quién me puede decir por cuántos estados pasa? Sólido, líquido, vapor. Claro. El estado de vapor, en qué parte está? Está en las nubes, ¿cierto? En las nubes está en estado sólido y en estado líquido y en estado gaseoso. Están los tres estados en las nubes. Pero habitualmente en la Tierra lo tenemos en el estado sólido y en el estado líquido, ¿cierto? Y también en la parte intermedia como evaporación, aquí en la atmósfera. Entonces, la idea de la hidrología es simular, bueno, ¿por qué le hablo de hidrología? Porque claramente muchos de los procesos que ustedes estudian están relacionados con el agua, ¿ya? Y muchos de los movimientos que tienen los nutrientes o los químicos dentro de, ya sean orgánicos o inorgánicos, están relacionados con el ciclo del agua. Bueno, es complicado hacer modelamiento hidrológico, ¿ya? No es algo fácil, pero bueno, todos los modelos tienen una parte teórica y una parte experimental. ¿Y qué es lo que hace uno? Bueno, en general tiene una teoría en base a, no sé, a movimientos o a niveles determinados o a tasas, ¿ya? Y cómo estas tasas se van drenando o van fluyendo en función de algún experimento determinado, y el experimento lo que hace es validar la teoría. Y esto lo metemos en un computador.
Entonces tenemos tipos de modelos conceptuales y aquellos que son más bien matemáticos. ¿Ya? Los modelos están basados en gráficos y representan relaciones de procesos, interacciones. Ya, en el fondo lo que tenemos que hacer con los modelos conceptuales es este esquema que nosotros habitualmente realizamos. En el fondo tenemos un nivel, que este nivel es una caja para a ver qué ejemplo les puedo dar de nivel. La población de una ciudad es un nivel. Entonces tenemos un estado cero, que puede ser, no sé, el estado cero puede ser la población de Arica de hoy, ¿ya? El estado 1, en el T1, puede ser la población de Arica mañana, o el estado 2, o el N estado va a ser la población de Arica en N días más. Entonces, este modelo conceptual está relacionado con el agua. Puede ser el agua en el suelo, puede ser el caudal de un río, pueden ser distintos tipos de niveles. ¿Y cómo se incrementa este nivel? En el caso de la población, tiene una tasa de crecimiento por los nacimientos y una tasa de crecimiento por las muertes, ¿cierto? En el caso del agua, como yo incorporo el agua al suelo, ya sea por procesos de lluvia, ¿cierto? Puede ser algún agente externo que incorpore el agua a través de riego, o puede ser por procesos de drenaje, infiltración. Entonces, tengo aquí una cuestión que emite ruidos para las palomas, parece para las gaviotas. Por procesos de percolación profunda, procesos de drenaje, etc. Esto lo vamos a pasar más largo, no se los voy a resumir, pero lo que uno trata de hacer es un modelo matemático y eso representarlo físicamente. Físicamente es como un modelo a escala. ¿Ya? Cuando uno hace un modelo a escala es una representación física. El modelo matemático son más bien las ecuaciones que representan ese modelo, como yo simula esas ecuaciones están relacionadas con el proceso computacional. Bueno, y la idea también es medir la estadística, fiabilidad, resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene un modelo de adaptarse a una condición distinta o a permanecer en una condición cuando yo lo cambio. ¿Ya? Robustez, que es la adaptabilidad de condiciones de entrada de distintas variables de diseño. Vulnerabilidad, consistencia. Bueno, y dentro de qué espacio se ve habitualmente un tipo, el modelo hidrológico, el espacio físico es una cuenca. ¿Ya? ¿Y qué es la cuenca? La superficie delimitada por la cual el agua naturalmente drena. ¿Y cómo drena? A través de arroyos, de ríos, a través de la pendiente. Entonces, si se fijan, acá hay un esquema de una cuenca, ¿cierto? En la cual el límite de la cuenca va a escurrir el agua hacia la vertiente, de los puntos más altos, hacia la vertiente, ya sea norte o sur, pero va a escurrir hacia un punto más bajo. Y eso es lo que termina generando los afluentes y termina generando los ríos. ¿Ya? ¿Qué es lo que estudiamos habitualmente qué es lo que estudian los químicos habitualmente en los ríos? Son la cantidad de sedimentos, cantidad de material de arrastre, cantidad de químicos, etc. Bueno, esto sí se los quiero mencionar, ¿ya? Que en el fondo la cuenca es la unidad geográfica, pero esta unidad geográfica pasa por varias etapas. A ver vamos a empezar, ¿cómo explicamos esto? Las entradas del agua ya a una cuenca es fundamentalmente a través de la precipitación. Esta precipitación, si seguimos acá, a ver, voy a poner el puntero. Ah, no tengo el puntero. Ya, la precipitación escurre a través del flujo superficial. Este es el agua que empieza como escorrentía superficial. La escorrentía es el agua que escurre a través de la superficie. ¿Ya? Esta agua que escurre
puede escurrir, se puede infiltrar en el suelo, y esta infiltración va a una recarga subterránea. Este flujo superficial se transforma cuando ya son flujos grandes, cuando ya superan caudales erosivos, se transforman en una escorrentía superficial. Que un ejemplo de escorrentía superficial son los aluviones, o los huaicos, como le dicen en Perú. ¿Ya? Entonces, la escorrentía superficial es un proceso de un caudal que escurre por la pendiente de una ladera, de un cerro o de un plano, en el cual el caudal, más que nada el concepto de aluvión, lleva material de arrastre, y esto es generado por un aumento explosivo en la precipitación. La infiltración, ustedes tienen una recarga de agua subterránea, en la cual esto alimenta una napa freática. La napa freática es el agua que está en el subsuelo, ¿cierto? Y esto escurre subterráneamente, y hay ríos subterráneos que escurren, ¿ya? Y se forma un flujo de agua subterránea, y también se forma un flujo de agua subsuperficial. O sea, son canalículos dentro del mismo suelo. Y el agua subterránea estamos hablando de bajo la napa freática. Entonces, tienen la escorrentía superficial, que es esta agua que está sobre superficie, que puede ser un aluvión, o puede ser un río también, una escorrentía que drena, es un río, ¿ya? Y por lo general, esto va a drenar hacia ríos y océanos. ¿Cómo se pierde agua? A través de la superficie, a través de un proceso que tienen las plantas que se llama transpiración. Hay dos procesos físicos. La transpiración lo generan las plantas, ya es la manera de cómo pierde agua biológicamente el sistema. Y físicamente, cómo pierde agua la cuenca, en este caso, por evaporación. Que evaporación, ustedes saben, es un proceso físico, ya que ustedes necesitan el calor latente. Es una cantidad de energía que yo necesito para cambiar de estado líquido a un estado gaseoso. Y hay otro mecanismo que se llama la intercepción, que la intercepción tiene que ver también con la cobertura vegetal. La intercepción es parte de la precipitación que queda en la cobertura vegetal, y parte de esta intercepción se evapora. Entonces, todas estas recargas, está bien explicado esto, ya este es un libro antiguo que es de Chow. Chow es el padre de la hidrología, en cierta manera, el que tiene la mayor cantidad de cálculos y de ecuaciones relacionadas. Bueno, esto es bueno, hay un término que ustedes van a encontrar bastante en la literatura, que yo creo que lo conocen, que es la evapotranspiración. ¿No han escuchado evapotranspiración o no? ¿Alguien lo ha profe. escuchado? ¿Sí? ¿Cómo lo podría definir la evapotranspiración? Este es un proceso, la evapotranspiración es algo bien agronómico, la verdad. ¿Cómo lo podrían definir si alguien me lo pudiese describir? ¿A quién se le ocurre? Bueno, es la suma de dos procesos, de la evaporación, que es el proceso físico, y la transpiración, que es un proceso biológico, que ocurre por los estomas de las hojas de las plantas. Por ahí se pierde el agua. Es un proceso que no vemos, no es a simple vista visible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo cuantifico cuando tengo un área vegetal la pérdida de agua? Por esos dos procesos. Uno por la cantidad de agua que pierde en el suelo, y eso es por evaporación, y el otro proceso es por transpiración, que es la cantidad de agua que pierde por la planta. Ya son procesos que están ocurriendo. Bueno, voy a pasar esto un poquito de largo. ¿Ya? Bueno, dentro del modelo tenemos que describir esta descripción matemática, que en el fondo es sumar las entradas, las salidas de algo, y cómo esto da vuelta y permite alimentar, no sé, por ejemplo, el caudal de un río, y cómo el caudal del río va cambiando durante todo este tiempo.
Entonces podemos hacer una simulación, una optimización a través de algunos ciclos. Esto puede ser determinístico. En el caso de determinístico es obtener un valor puntual en función de un ciclo que simulemos, o probabilístico, tener muchas corridas en base a distintas situaciones y qué probabilidad tenemos de que ese valor esté en un rango determinado. Puede ser estático, dinámico, ya dinámico, que van cambiando algunas situaciones, que algunos que nosotros creemos como coeficientes fijos se vayan cambiando debido a distintas naturalezas, discreto, continuo, etc. Esto lo voy a pasar. Me parece que les voy a mostrar otra cosa que tengo en otra presentación que les va a quedar más claro cómo se mueve el agua en el suelo, ¿ya? ¿Le han pasado agua en el suelo o no? ¿O es primera vez que lo ven? Hemos estudiado la contaminación de agua y suelo. Dentro de la contaminación de agua han visto el movimiento del agua, ¿cierto? Porque la Sí, profe. contaminación de agua responde ya sea a cosas naturales o a cosas de origen humano en relación a flujos de salida y de entrada. Sí, profe. Dígame. No, le digo que sí lo hemos visto de forma cuantitativa y cualitativa. ¿El ciclo del agua lo han visto de esa manera o no? Bueno, la verdad hemos estudiado la contaminación en los caudales de agua en ejemplos reales que han puesto los profesores. Ya. Entonces vamos a echarle una mirada. Espérenme. No les quiero pasar, no los quiero marear con esto. Ya. Algunas terminologías. Tenemos variable de entrada. Bueno, esto es una pregunta abierta. ¿Qué cosas ustedes necesitan medir para ver qué entradas tengo a una cuenca o al agua en el suelo? ¿Qué creen ustedes que debería medir yo? Por ejemplo, una de las entradas que mencionamos hace un rato fue la precipitación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo busco datos de precipitación? ¿Ustedes tienen datos de precipitación disponibles o no? ¿Han visto datos de precipitación? Sí, profe, por estaciones meteorológicas. Ya, yo les voy a enseñar una página. Ya, esto es de cultura un poco general, pero les voy a enseñar una página que son estaciones en línea. Yo no sé si le han pasado esta página, ¿no? No, profe. Ya. Bueno, aquí tienen estaciones. Bueno, yo fui parte de este proyecto en algún minuto, por eso que estoy tan familiarizado. ¿Ya? Y este es un proyecto nacional de estaciones meteorológicas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen valores en todo Chile de estaciones. Las estaciones que están en verde son las que están en este minuto disponibles. En la región de Arica hay como 15 estaciones, yo de las cuales soy responsable de haber instalado como 7 o 8 por ahí. Yo no, como 7. Y la otra le hice mantención como por 5 años más o menos. Ya, por ejemplo, aquí tienen Cerro Blanco. Bueno, esta estación la instalé yo mismo. Y aquí pueden tener algunas variables, ya como temperatura del aire, temperatura mínima. Esta es como la foto del día. Humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento, ráfaga del viento. Aquí están las estaciones también del aeropuerto, ya en esta página. Ya si se fijan, son las estaciones de la
del Instituto de Investigación Agropecuaria y de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Ya? Entonces, alguien me puede decir, ¿y puedo sacar la historia de esto? Claro. Entonces yo acá me voy a Cerro Blanco, que fue una estación que vimos hace un rato, ¿cierto? Entonces yo puedo buscar todo este tipo de variables. La evapotranspiración en sí es una variable calculada, ¿ya? Les voy a pasar tengo una presentación mía del curso Agroclima que les puedo hablar de evapotranspiración. Y acá tienen todas estas variables que son de temperatura, radiación solar. Y pueden descargar estos datos al año, a los 2 años hacia atrás, pueden ver la historia, por ejemplo, acá tienen hartas estaciones. ¿Ya? Yo sé que en términos de ambientales les sirve tener datos de estaciones meteorológicas, ¿cierto? Si no me equivoco. Para simular distintos procesos, ¿ya? Entonces aquí pueden explorar, por ejemplo, del 2021, ya a finales del 2000, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un año calendario completo. Entonces sería el 2022, ¿cierto? Lo pueden llevar a un formato de Excel perfectamente. ¿Y qué variables podemos preguntar? Temperatura del aire. Puede ser el intervalo diario u horario también. Humedad relativa. Ya, y aquí está por día. Ya, pero ustedes perfectamente pueden hacer oro. Vamos a hacer el ejercicio por día. Entonces, ustedes van a ver que acá les permite descargar información, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos descargada información, ¿están viendo la pantalla, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces ahí tienen la información diaria, el promedio diario. Perdón, pero no sé qué dice. Es muy grande esa... Ah, me ensanchó demasiado. No No puedo se ve el poner... Excel por si acaso, profe. Ah, no sé el Excel, ya, lo vamos a ver. Pantalla, ahí está. Disculpen, ahí está, ¿se ve el Excel? Ahí sí, Ahí sí, profe. ya. Entonces aquí tienen datos diarios de temperatura, puede ser precipitación, humedad relativa, ya. Entonces, si yo quiero hacer un movimiento de, por ejemplo, simular la cantidad de agua que tengo en algún flujo, podría perfectamente leer estos datos como datos diarios, ¿cierto? Y ponerlo en un ciclo de simulación. Entonces yo con esto, por ejemplo, algo que es bien recurrente de un modelo de agua es la entrada de precipitación, que no la coloqué acá. A ver, vamos a hacer una zona que llueva más, eso sí, que esta zona llueve muy poco. Vamos a poner esta región, pero ¿qué zona está lloviendo bastante ahora? No, esta no es época tan de lluvia, pero vamos a irnos a un sector del sur de Chile. A ver, ¿qué puede ser? Eh, En Valdivia, Paine. no sé. ¿Ah? En Paine. Paine. A ver, veamos si hay algo en Paine. A ver. Hoy parece que vino Felipe nomás hoy día, Sí, profe. para variar, siempre igual. Usted es el que me habla. Pan de cada día. Pan de cada día. ¿Y el resto? ¿Cómo está el resto? ¿Están estresados con las pruebas o no? A ver, veamos Paine. Aquí está Paine. Bueno, no tengo cerca de Paine, pero tengo Win. Miren, a ver cuánto precipitó hoy día. No, no precipitó tanto hoy día. 0,2 milímetros.
puta, que como que hubiese llovido demasiado. Pero vamos a ver un lugar que llueva, ¿ya? Y un poco lo que les quiero transmitir, vamos a hacer una especie de flujo de agua en el suelo. A ver qué región llueve, vamos a irnos para el sur mejor. Ay, me encanta este cuentito de las estaciones. Bueno, es una de las cosas que, por ejemplo, en Mafil, que está cerca, está en la entrada al día, llovieron hoy día 49 milímetros, lo que llueve como en 50 años en Arica, más o menos. ¿Ya? O sea, fue una lluvia bien intensa. Miren, vamos a usar esto para simular. No existe Mafil, ¿cómo se llama? Ahí está Mafil. Ya voy a descargar humedad del aire, temperatura del aire. Vamos a descargar radiación solar. Vamos a confeccionar un modelo simple ahora de balance de agua en el suelo. Quizás lo de la cuenca es más difícil, ¿ya? Porque la respuesta de la precipitación a la cuenca tiene un desfase. O sea, uno precipita y eso se refleja en un aumento en el caudal de un río en un tiempo desfasado de lo que precipitó. ¿Por qué? Porque después que se precipitó el agua tiene que escurrir y llegar a un caudal principal. Entonces, vamos a hacer algo bien simple hoy día. Precipitación acumulada. Entonces, vamos a poner un año calendario. ¿Por qué puse esta localidad? Porque fundamentalmente llueve. Ya no es por otro motivo. ¿Ya? Entonces, es difícil simular agua en una cuenca, no es tan fácil, porque hay unas variables de material de arrastre. Disculpe que tengo una cuestión que se dio para espantar a la paloma. ¿Ya? Entonces aquí tienen temperatura, temperatura del aire, precipitación acumulada en milímetros, radiación solar. ¿Ya? El del lado es la cantidad de porcentaje de datos del día, que, o sea, si se midieron todos los datos del día. Pero este lo voy a omitir, lo voy a borrar de hecho. Lo que quiero hacer es una pequeña simulación, tampoco es tan detallada. ¿Ya? Bueno, hay una variable que se llama evapotranspiración. Voy a volver a la presentación. Espérenme, ¿dónde está la presentación? ¿Esta era la presentación? Bueno, en el caso de una cuenca, la cuenca tiene una descarga que está determinada por un caudal determinado. Y esta también es la manera de cómo se mide la descarga de una cuenca. ¿Ya? Pero puede ser también la escorrentía superficial de un drenaje, de un cuadrado de suelo, ya como el agua va drenando esa parte. Por ejemplo, una de las respuestas más comunes a la precipitación dentro de una cuenca, ya, es el caudal. Entonces, la respuesta de la precipitación a través de un modelo hidrológico es el caudal. Si esto fuese una unidad geográfica más pequeña, por ejemplo una parcela, ya, la respuesta de una parcela de 1 hectárea, por ejemplo, puede ser el drenaje, que también es caudal. Pero como yo busco, lo que tendría que pasar es que todo drene por la misma parte, ¿cierto? Cosa que no ocurre. Ya, en el fondo yo lo que trato de medir es cuánta del agua queda en el suelo, cuánta la pierdo, y cuánto esto se traduce en aumento en caudales.
aunque tiene que pasar un tiempo. Si se fijan acá, la precipitación ocurrió en el periodo T1, T2, T3, T4, T5, T6, ¿cierto? Pero recién el aumento en el caudal ocurre después del T3. Y eso quiere decir que hay una acumulación de agua en este sistema, antes de que eso se manifieste en el caudal. Bueno, acá está bien resumido los movimientos del agua. ¿Ya? Esta foto yo creo que la han visto millones de veces, ¿no? La transpiración, el ciclo del agua, ¿cierto? Bueno, la generación de nubes es producto de la evaporación del mar. ¿Ya? En el mar se originan las nubes. Y esta evaporación se debe a procesos de cambios de temperatura que ocurren en el mar. Ya, si alguien les pregunta, ¿dónde se originan las nubes? En el mar. Ya. Y las nubes son un estado gaseoso, líquido y sólido, que son micropartículas de agua en suspensión. Ya hay estado líquido, pero son micropartículas que están flotando, por decirlo de alguna manera. Y cuando este sube de altura, lo que pasa con la nube va perdiendo temperatura. Entonces, al perder temperatura, estas gotas que están flotando en la nube, tanto sólidas como líquidas, disminuyen su temperatura, lo que hace es que se pongan más pesadas y precipitan. Es un poco el ciclo del agua. Puede deberse, acá en Chile, las lluvias se deben a fenómenos orográficos, fundamentalmente a que una nube sube en altura, va perdiendo temperatura, y debido a esta presión de temperatura, aumenta la cantidad de agua que se condensa. Esto lo quiero pasar bien de largo. Bueno, ahí está un poco la explicación del modelo. ¿Ya? Bueno, esto es la presentación simple. La precipitación, hay un porcentaje que se intercepta, hay un porcentaje que almacena la superficie, hay el runoff en la escorrentía superficial, ¿ya? Esto se infiltra, y hay un flujo subsuperficial y hay un agua que está bajo el suelo, ¿ya? Este interflow que se le llaman son los flujos de escorrentía superficial, que ahí están presentes también los ríos, los aluviones y todo ese tipo de cosas. Y esta es la escorrentía superficial. Y esto es como un caudal basal, el cual aumenta en relación a distintos fenómenos de precipitación. ¿Y cómo pierde agua el sistema? A través de la evapotranspiración, que es este fenómeno duplicado. Esto lo voy a pasar de largo, ya, pero todos los modelos necesitan una calibración y una validación. ¿Ya? La calibración se hace con ciertos datos para explicar fenómenos que estoy midiendo, y la verificación, por ejemplo, voy a calibrar, no sé, el caudal de un río en función de lo que precipitó. Entonces, por ejemplo, se demora 5 días después en tener la respuesta a un modelo. Entonces voy a tener, por ejemplo, caudales calculados que están en esta línea y los observados, que son los que medí con la estación. Y de acuerdo a eso y a criterios de varianza, como cuáles criterios de varianza yo les expliqué en algún minuto, como disminuir el valor de varianza, ¿cierto? Ese es un criterio que se usa para ajustar un modelo o disminuir la diferencia de cuadrados en relación al observado y el calculado. ¿Ya? Por eso que la estadística me sigue resonando siempre. ¿Por qué? Porque un modelo lo que trata de disminuir es la diferencia entre lo que estima y lo que se mide. ¿Ya? Y a eso, ¿cómo le llamamos habitualmente? El error, ¿cierto? No, esto lo voy a pasar de largo. Ya les quiero explicar otra cosa. Esto es muy complicado.
les voy a pasar una clase que yo tengo de agroclimatología, ¿ya? Que es lo que yo paso habitualmente en agronomía, pero aplicado a una escala más pequeña. En el fondo, ¿a dónde está esto? ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Lo que vamos a hacer hoy día, y yo creo que lo vamos a alcanzar a hacer, es una pequeña simulación de un balance de agua de suelo. ¿Ya? Eso es lo que voy a intentar hacer, ¿ya? Déjenme ver si lo tengo por acá. ¿Tiene alguna pregunta, chiquillo? ¿No? No, profe. Ya, un poco el proceso de una cuenca es un proceso espacial que es más complejo de simular que un balance de agua en el suelo. Y cuando yo achico la escala de esta cuenca, porque la cuenca es el fenómeno de escorrentía natural, ¿cierto? Al final voy a tratar de hacer una mezcla de estas dos presentaciones, ya, y eso es lo que les voy a subir. A ver. Bueno, ahí les mencioné transpiración y evaporación, ¿cierto? Bueno, esto es un poco la diferencia. Ya existe un valor de evapotranspiración de referencia, que es un valor en relación a una comparación a un pasto bien regado. Que, bueno, yo sé que ustedes no tienen mucho, o sea, tienen que ver con cosas biológicas, pero lo que hacen es medir cosas más bien inorgánicas, ¿cierto? Si no me equivoco. Que en el fondo pueden ser respuestas a fenómenos biológicos. ¿Ya? Que estas cosas, o fenómenos antrópicos también. Bueno, la evapotranspiración se mide en este estanque, el cual el agua que está en la parte más superficial se pierde por calor latente, ¿cierto? Perdón, por calor sensible, que cambia la temperatura y cambia el calor latente, en el que se usa para incrementar, perdón, el calor latente sí, es el que se usa para incrementar la temperatura del agua. Ay, se escucha esta cuestión. El calor sensible, me voy a esperar a que suene. Y ahí sí. Bueno, el calor latente es este estado de latencia en el cual el agua cambia de estado, pero sin cambiar de temperatura. Y el calor sensible es el cambio de temperatura sin cambiar de estado. En el fondo lo que está haciendo acá es mide en la cantidad de calor latente de agua que se va perdiendo, y esto se traduce en una altura de agua que va perdiéndose. O sea, con los días voy a medir menos altura de agua. Bueno, esto es un poco lo que pasa ya no en una cuenca, sino que en una escala más pequeña, que se parece mucho a lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Tienen la lluvia y acá agregamos el fenómeno del riego. ¿Ya? El riego. Entonces el riego, tengo un fenómeno de escorrentía. Bueno, a todo esto, ¿qué tienen que ver acá los elementos de metales pesados y todo? Claro, los metales y todo este sistema en relación a metales pesados y a otros elementos químicos que puedan ser algunos contaminantes responden a este flujo de agua. Entonces, algunos son arrastrados por los flujos de agua y actúan más bien como el agua actúa como un carrier de ellos. ¿Ya? Y estos elementos también hacen estos movimientos, al igual que el agua.
Bueno, la evapotranspiración es un valor difícil de calcular, ¿ya? No es fácil, pero vamos a hacer una manera bien corta de calcular evapotranspiración y lo vamos a hacer con el ejemplo de los datos que bajé. ¿Ya? Evapotranspiración por Penman se calcula, bueno, acá son varias las variables que están. Tenemos radiación neta, tenemos calor del suelo, ya esto no lo vamos a hacer ahora. Velocidad de viento, diferencia de presión de vapor a saturación y a temperatura real. Y este delta es la pendiente de la curva de presión de agua. Este método yo lo sé hacer, pero es largo. Y no siempre tengo todos los datos. ¿Ya? Nuestro balance hídrico, que en el fondo que es lo que yo trato de simular, hicimos un balance a nivel de escala, ¿ya? Y esto también lo quiero que lo llevemos a un nivel de escala también. Entonces, tengo una humedad del suelo que sería mi nivel a una temperatura, a un tiempo determinado. Por ejemplo, la humedad disponible, en este caso, el día de hoy. ¿A qué se debe la humedad disponible el día de hoy? Se debe a la humedad disponible el día de ayer, más la entrada de la precipitación, más la cantidad de agua que entró por riego, menos la evapotranspiración, que sería un poco la salida de la humedad de suelo, menos la escorrentía superficial, que es el agua que se drena producto de la pendiente, menos la percolación profunda. Ya, este es un pequeño balance hídrico. Si se fijan, la humedad del suelo, a ver, ¿quién me puede decir cómo es el suelo? ¿Tiene absorbe infinitamente el agua o no? No, profe. ¿Hasta dónde absorbe agua el suelo? Les voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿De qué depende la absorción de agua en el suelo? De la porosidad. De la porosidad, ¿cierto? ¿Y la porosidad en qué se traduce? En cantidad de aire que tiene el suelo, ¿cierto? Porque el suelo es una mezcla de tres cosas, de partículas de suelo, en ese caso arcilla, limo y arena, de agua y de aire. Y la humedad del suelo está determinada por esta capacidad de aire. Yo les voy a pasar algunos conceptos de suelo, yo no sé si lo han visto, esto es bien agrícola, ¿ya? Pero yo creo que les va a servir. Bueno, en términos de agricultura hay algo que se llama capacidad de campo. ¿Y qué es la capacidad de campo? Es un suelo que drenó y que queda agua libre para que la planta lo tome. Estos conceptos están relacionados con la planta. ¿Ya? Este es un concepto bien agronómico, pero en el fondo, ¿qué es un suelo de capacidad de campo? Es que ustedes echen agua en un suelo, drena, y después van de 2 días, van a encontrar un suelo bien mojado, en condiciones que se puede trabajar. ¿Ya? Esta es una condición ideal un poco para que una planta pueda absorber el agua. Hola, ¿qué tal? Ya, no les voy a pasar esto es muy agrícola, pero bueno, algo importante, el punto de Marchité es un punto en que ya el agua no puede, la planta no puede agarrar el agua. Entonces está muy seco. ¿Ya? Entonces esta sequedad no me permite tener el agua disponible, pero esto tiene que ver más que nada este concepto con el que la planta lo pueda tomar. El gradiente de difusión es muy pesado y la planta ya no tiene fuerza. Bueno, la idea no es llegar nunca a este estado si estoy cultivando algo. Y aquí tienen un concepto que se llama la humedad aprovechable, que es este rango entre que tengo agua disponible siempre y agua nunca disponible, en términos simples. Y esto tiene que ver con la porosidad del suelo. Y hay algo que esto es más bien físico, que es la saturación, que es cuando el agua rellenó todos los poros del suelo. ¿Qué es lo que pasa si he hecho más agua? El suelo ya está saturado. ¿Y qué pasa con esa agua en exceso? Va a escurrir superficialmente. ¿Por qué?
porque el suelo ya no tiene más capacidad de retener el agua. ¿Ya? Entonces, si yo echo más agua a un suelo que está lleno de agua, que se llenó por todos lados de agua, ¿qué va a pasar? No va a absorber más agua y se va a ir por la parte superficial del agua. Se va a perder como por escorrentía, como así por arriba, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. El suelo, para que se hagan un símil, es como una esponja en términos de absorción de agua. La esponja tiene poros, ¿cierto? Si esos poros están llenos y ustedes siguen echando agua, ¿qué va a pasar con el agua? Va a escurrir por el lado de la esponja. Lo mismo pasa con el suelo. Ya hay un concepto que se llama humedad aprovechable, y la humedad disponible en el fondo es la humedad que tiene en este minuto el suelo. Bueno, esto no se los quiero pasar mucho, pero bueno, la porosidad depende de las... Lo que vamos a hacer es un proceso de simulación de un proceso cortito de simulación de agua en el suelo, ¿ya? Y eso es lo que yo se los voy a pasar después con un código en R, para que después lo corran. ¿Les parece? Quizá simular el ciclo del agua a nivel de cuenca es más complejo que esto, porque yo requiero de varias cosas. La respuesta de la precipitación, y en términos de que se traduzca en el caudal de un río, es mucho más larga y requiere un tiempo de desfase. En cambio, esta foto de la humedad del suelo es mucho más instantánea. Bueno, esto se lo voy a pasar de largo. No, esto no se los voy a hablar. Ya lo que les quiero mostrar es lo de Hargreaves, que lo tengo por acá. Déjenme ver si tengo lo de Hargreaves. No, que es una manera de medir transpiración. ¿Alguna pregunta, chiquillo? Hargreaves es un método para medir evaporación de manera bastante más simple. Espérenme, ¿dónde tengo Hargreaves? Hargreaves lo tengo por acá. Ah, ya me acuerdo dónde lo tengo. Lo tengo en la guía de evapotranspiración. Bueno, este material yo se los voy a dejar, aunque les voy a quitar las cosas más agrícolas, ¿ya? Pero yo pienso que les va a servir bastante. Hargreaves se los quiero mostrar. Espérenme. Hay varios métodos para medir evapotranspiración, pero dentro de los que más se usan está el de Hargreaves. ¿Ya? No solo el cultivo se puede medir evapotranspiración, sino que se mide también, aquí está. Y este es el que vamos a hacer para calcular hoy día. ¿Ya? Entonces tenemos una evapotranspiración que está basada en la respuesta de dos coeficientes. Uno, temperatura media, y otro de radiación solar. ¿Ya? Entonces, esta pérdida de agua, en cierta manera, va a depender de la temperatura media que exista y de la radiación solar. Entonces vamos a copiar esta fórmula aquí, ¿ya? ¿Y se acuerdan de los datos que habíamos descargado? Vamos a colocar, a ver, lo voy a colocar en otro lado. Lo voy a colocar por acá, ¿ya? Entonces vamos a colocar evapotranspiración. Ojo, ¿qué fenómenos químicos responden a la evapotranspiración? Que me puedan señalar ustedes, chiquillos, que conozcan ustedes. ¿Conocen alguno? La velocidad del viento, profe.
A ver, la evapotranspiración en sí es la pérdida de agua de una superficie, ¿cierto? ¿La velocidad del viento afectará la evapotranspiración? Sí, sí la afecta. En esta fórmula que tengo acá no está la velocidad del viento, pero la evapotranspiración es el resultado de esta interacción de variables climáticas. ¿No? ¿Sabe a qué me refiero? ¿A qué fenómenos están determinados por el movimiento de agua? ¿Qué fenómenos de contaminación? Yo tengo uno clarito, la percolación profunda, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa por el exceso de fertilización? La actividad agrícola, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me puede decir algo de eso? ¿Qué pasa con la actividad agrícola? ¿Qué consecuencias tiene la actividad agrícola en términos medioambientales? ¿Alguien sabe? ¿Produce eutrofización, profe? ¿Ya? ¿Y eso qué afecta? ¿A la materia viva? Sí, se producen excesos de nitratos, ¿cierto? Y afecta al agua subterránea. Bueno, y también tiene consecuencias medioambientales también, ya en relación a... Uy, tanto medio le toca. Ya sé que por qué me di esto. Ya. Acá yo creo que hay un coeficiente que me falta calcular, 0.408. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, ya que hice ahí fue que este coeficiente estoy pasando megajoule, metro cuadrado, que es el término de radiación solar, a milímetros. Ya, eso fue lo que hice ahí. Entonces, acá tengo el valor de evapotranspiración. Miren, si se fijan en la fórmula de... Sí, está bien. La radiación solar está en milímetros día. ¿Y cómo lo transformo? Multiplicándolo por 0,418, si no me equivoco. Ya multiplico los megajoule metro cuadrado día por 0,408. Perdón, 0,408. Ya, esa es la conversión. Esa me la sé porque la he hecho varias veces. ¿Ya? Entonces las pérdidas de agua, en términos de milímetros, ¿ya? Y esto, usted me puede decir, ¿qué son los milímetros? En el fondo, un milímetro es altura de agua que pierde de la superficie del suelo. Y un milímetro, lo vamos a poner acá, en términos de la guía. No, ¿cómo le explico esto? Se lo voy a colocar ahí. A ver, le voy a colocar una ecuación para explicarle un poco qué es un milímetro. Ya si esto lo llevamos, ¿alguna vez lo hablamos eso, no? El milímetro, ¿o no? No, profe. Ya, yo les voy a explicar qué es un milímetro, qué significa un milímetro en términos... Bueno, ustedes tuvieron curso de meteorología, ¿cierto? Sí, profe. Estamos ahora. Ya, entonces, un milímetro ya en términos significa el volumen dentro de un volumen dentro del... espérame, ¿por qué no puedo escribir acá? Ahí está ecuación. Ya, ¿qué significa un milímetro? Significa 1 litro por metro cuadrado. Ya, si lo llevan a una cantidad en un área. ¿Ya? Eso es. 1 litro por metro cuadrado o 10 metros cúbicos por hectárea. Si tuviera que hacer un equivalente, entonces acá tienen 10 metros cúbicos por hectárea. ¿Ya? Eso es un milímetro en términos de volumen de agua en un área. Porque puede ser que el milímetro es altura de agua.
Entonces ustedes lo llevan a volumen en un área, eso es en volumen de un área. Ya, entonces tenemos la evapotranspiración. ¿Ya? Voy a simular un proceso simple de humedad de suelo. Ya, entonces tengo una entrada que sería, bueno, la precipitación es una entrada, ¿cierto? En eso estamos claros. Tenemos una salida, que es la evapotranspiración, ¿ya? ¿Y qué otra cosa puede, qué otro fenómeno puede estar pasando? Ah, la humedad de suelo, humedad disponible. Creo que por acá tengo un ejemplo. Vamos a poner que el máximo de humedad disponible que pueda retener este suelo sean 100 milímetros. ¿Ya? Y la humedad inicial, ¿cuánto colocamos como humedad inicial, Felipe? ¿Qué se le ocurre? No sé, profe, me pilló. No, pongámosle 60, ¿ya? Aquí vamos a colocar la humedad disponible. Ah, la ecuación la tengo acá. Entonces la voy a copiar de acá mismo. Les voy a hacer una mezcla de estas dos cosas ya, porque tenía esta materia en lugares separados. Porque la materia de ustedes es como una mezcla de estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, la humedad disponible, como lo hicimos en la... Espérenme, vamos a escribirlo acá. Humedad disponible en un tiempo determinado es igual, vamos a hacerlo bien simple, ¿ya? Es igual a la humedad disponible de un tiempo T-1, ¿cierto? ¿Cuáles son las entradas del sistema de agua? En este caso. ¿Quién más está aparte, Felipe? ¿Quién me puede decir la La entrada? precipitación. La precipitación, ¿cierto? Está puro Felipe, no me parece. Fueron al baño los otros, parece, profe. Es buen compañero, usted no lo justifique si nadie quiere más participar, parece. ¿Ya? Hay fenómenos como el de cavitacional, que no los vamos a colocar acá porque son difíciles de medir. ¿Ya? ¿Qué más vamos a colocar? Vamos a colocar la percolación profunda. Bueno, la evapotranspiración es otro fenómeno que se pasa acá, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a colocar fenómeno que se pierde agua también, la percolación profunda. Lo vamos a colocar como P nomás, porque para que no se confunda con el PP. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar una humedad inicial HD. ¿Cómo le coloco HD tiempo cero? Esperen, voy a correr esta cosita para acá. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Más o menos. ¿Algo? Por mi parte, sí, profe. Los fenómenos de agua no son tan complejos, ¿ya? Yo diría que no es más complejo que un químico, pero lo que pasa es que muchos fenómenos que ustedes analizan en un laboratorio se ven a fenómenos de agua, de ciclos de agua. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar 60, ¿cierto? A ver, no, antes que 60. Este valor lo vamos a medir. ¿Ya? Entonces, primero, el T0, acá está el T1, ¿cierto? Entonces vamos a colocar, ¿qué fenómeno? Bueno, hay un fenómeno bien especial con la humedad disponible. Ah, y esto me falta también. La humedad disponible máxima, ¿cuánto habíamos hablado? ¿De 100? ¿O no? ¿100 milímetros? Sí, profe. Ya.
Entonces, para esta función vamos a usar una función sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a decir a la función sí? Bueno, y acá vamos a calcular percolación profunda también. Percolación en milímetros. La función sí va a decir lo siguiente. Va a decir sí. ¿Ya? Entonces, a ver, antes que eso, vamos a colocar una columna antes. Vamos a ordenar un poquito esto. ¿Cierto? Voy a hacer cuenta que este es el mismo que este, ¿ya? Entonces vamos a colocarle a este como unidad inicial. ¿Ya? Entonces, le vamos a decir, ¿sabe qué? Necesito, porque acuérdense que hay dos fenómenos en el suelo, en la humedad disponible. Uno va a retener agua hasta que pase su capacidad máxima, y después de la capacidad máxima va a pasar otro fenómeno. Que en este caso vamos a decirle que haga percolación profunda. ¿Ya? Que nos retenga. Entonces, sí. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer yo en este minuto, ¿ya? Este tema. Si el valor de la humedad disponible anterior más la precipitación menos la evapotranspiración menos la percolación profunda, que en este caso del día anterior, o sea, no, perdón, del día, ahí, ya, si la suma de todas esas cosas es mayor que 100, ¿qué va a pasar si la suma de todo eso es mayor que 100? ¿El agua se va a retener o se va a perder? Se va a perder. Se va a perder, ¿cierto? Entonces, si el agua es mayor que 100, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a ser la humedad disponible del suelo? Va a ser la máxima, ¿cierto? A ver, lo vamos a dejar con la variable que está ahí. Y la vamos a dejar fija esta, para que no se mueva, ni por si acaso. Si ese valor es mayor que el valor de humedad disponible máxima, ¿ya? ¿Cuál es el valor si esto es verdadero? El valor de humedad disponible máxima, ¿cierto? Y 9. ¿Y qué va a pasar si ese valor no es el que, si el valor es menor? Que me arroje el balance, ¿cierto? Correspondiente verdadero. ¿Te parece o no? Sí, profe. Ya, si se fijan, ya, Profe, dígame. pero no le puso dato de percolación. No. No le puse dato porque voy a hacer cuenta que es 0 el primer día. ¿Ya? Pero hay un tema. ¿Cuándo va a haber percolación? ¿Cuándo este valor va a haber percolación? ¿Cuándo cree usted? Cuando el valor sea mayor a 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a percolar? Va a ser la diferencia. Entonces, ¿cómo calculo el valor de percolación? Este balance que está acá. Bueno, la percolación va a responder siempre a que sea mayor que más que 100 la humedad disponible, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo, profe? La percolación, ¿cuándo va a tener un valor? Cuando la Cuando sea humedad mayor que disponible 100. sea sobrepasada, ¿cierto? ¿O Sí, no? profe. Ya, pues entonces, ¿cuándo la humedad disponible se va a ver sobrepasada? ¿Cuándo? Bueno, y ahí hay un tema que
A ver cómo lo hago, cómo lo simulo eso. Ya, la percolación depende del día anterior. Entonces, si ese valor es mayor que el que está ahí, ¿cierto? Lo vamos a dejar así por el momento. A la retención máxima, que en el fondo la humedad disponible es la capacidad de retención máxima de agua que tiene el suelo. Si este valor es mayor al que tengo ahí, ¿cuál va a ser el valor de percolación? Va a ser... Pero, profe, no le puso el if. Tiene razón. Ya, si ese valor es mayor que el que si 60 es mayor que 100, ¿qué debería pasar? Debería pasar que es falso esto, ¿cierto? Debería pasar que el valor de percolación sería F7 menos ese valor que está ahí, ¿cierto? Miren, lo voy a ir copiando hacia abajo. Si no, no hay percolación, ¿o no? Claro. ¿Ya? Y entonces, miren, vamos a pasar por abajo. A ver si esto se va modificando o no. Parece que le puse mucha humedad disponible, parece, a este sistema. Bueno, acá hay un error también. ¿Cuál sería el error? Que está tirando valores negativos. Y eso no debería pasar. Entonces, lo que debería decirle yo a esta cuestión es que sea cero, ¿o no? Entonces le vamos a poner otra condición más. Acá hay una función que se llama i. Tiene que pasar eso. A ver, ¿cómo le digo que lo coloque sobre cero? Que sea cero. Ya sé cómo colocarlo. Tengo que poner otro if acá adentro. Entonces tengo que decirle que esto que está acá, tiene que ser mayor que cero. Si eso y eso es mayor que cero, entonces el valor positivo, el valor verdadero, es ese, ¿cierto? Si no, ¿qué valor dijimos que era? Era el máximo nomás, ¿cierto? A ver, espérenme, déjenme ver. A ver si este valor es mayor que el máximo, ya que lo vamos a poner menor que el máximo, y mayor que cero. El valor debiese ser ese. Si no cumple ninguna de las condiciones, el valor debiese ser ese. Ya. Pero me está colocando algún problema tengo acá. A ver. Si este valor es mayor que cero, me va a colocar ese. Si no, aquí está el problema. Si no, ese valor va a ser cero. Y aquí me falta la separación de este argumento también. Si este valor es menor que la humedad disponible máxima, va a pasar los segundos, ¿cierto? Pero si es mayor, ¿qué pasa si este balance es mayor que la humedad disponible máxima? Tendría que ser el mismo valor de... acá está el problema, ya encontré el problema. Y ahí debiese arrojarme bien. Ya, a ver, vamos a ver cómo corre.
me está tirando los valores negativos. Mala cosa. O sea, lo que dice eso es que se va secando, ¿cierto? Ya, hacemos esto último, lo hacemos bien y terminamos la clase. ¿Les parece? Quería hacerlo con ustedes para que vean que no es tan, o sea, no es difícil, pero también no es tan... A ver, si el valor es menor que el valor máximo, ¿cierto? Le voy a poner una condición adicional a esto. Y en realidad es más bien uno que un y. Y si eso es mayor que 0, ya, el valor de eso a ver, espérenme, déjenme pensarlo bien. A ver, les voy a resumir un poco qué es lo que pasa con el valor de HD. ¿Ya? Y esto lo vamos a cristalizar en lo último que hacemos y ahí nos terminamos. A ver. Ya. Pasan dos cosas con HD. La humedad disponible, ya vamos a resumirla así como una función de ecuación. A ver cómo era esto. Ahí. Ya. Entonces, pueden pasar dos cosas. O sea, el HD puede tener distintos comportamientos. ¿Ya? Esto lo vamos a tratar de graficar acá. Entonces, este balance, ¿ya? Vamos a ponerle otro valor a este balance y otro valor a este balance. Es un if para tres condiciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar? Que este valor sea menor que 0. ¿Cuál va a ser el valor de HDT? Chiquillos, si este valor es menor que 0. ¿Qué valor si este balance es menor que 0? ¿Qué valor debería tomar HD? ¿Puede existir humedad negativa o no? ¿Qué creen ustedes? Yo ¿Qué creo que valor no, tiene? profe. No. Entonces, el valor de eso tiene que ser 0, ¿no? No puede ser inferior a 0. ¿Ya? Si el valor de eso, acá lo vamos a poner de otra manera, está entre 0 y ¿cuál es el valor máximo que toma? Va a tomar la humedad disponible máxima, ¿cierto? Voy a agrandar esto porque me da la impresión que ya no se ve tanto. Ya, entonces, ¿qué pasa si el valor de esto está entre 0 y la humedad disponible máxima? ¿Qué valor va a tomar HDT? El El HDT, valor que está entre medio. claro, va a ser el balance propiamente tal, ¿o no? Sí. Voy a copiar esto. Claro, pues entonces tiene un límite por abajo, un límite por arriba, HD. ¿Ya? Entonces, el valor que toma HD va a ser, HDT, va a ser S, ¿cierto? Y si este balance es mayor que el HD max, ¿qué valor va? Chuta. Ay, ¿qué pasó?
Espérenme, algo pasa que no lo puedo ver. Ah. Algo pasó, ya. Pero en el fondo es que el balance, si toma un valor inferior a 0, va a ser 0, ¿cierto? Entonces, eso mismo que pusimos ahí, vamos a replicarlo acá. Entonces, ¿qué va a pasar si este valor es inferior a 0? ¿Qué valor va a tomar? Debería tomar Pero, el valor 0, ¿o no? sí, profe. Y si no, vamos a meter otro if anidado. Entonces ya discriminamos los que son menores de 0, ¿cierto? Entonces ahora vamos a meter otro if anidado. Y el if anidado va a ser qué pasa con los valores cuando son inferiores a la humedad disponible máxima. Esto lo vamos a poner como... Ya, ¿qué pasa si el valor es inferior a la humedad disponible máxima? Lo que va a pasar es que el valor de eso va a ser el balance, ¿cierto? El balance y el valor falso, o sea, cuando sea mayor que lo que estoy diciendo ahí, va a ser el valor de máximo de eso. Ya, ahí me debe salir bien. Ahí me falta un paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé si el modelo, el if salió bien? Claro, pues no debiese tener estos negativos. Y si hay un valor exagerado sobre 100, debiese ser positivo. Aunque el modelo le puse mucha humedad disponible, parece. ¿Qué pasó? Ahí simuló bien los ceros, ¿cierto? Sí, profe. Ya, pues entonces, ¿cómo yo hago la sensibilidad de este modelo? Mira, ahí aquí aparecieron los HD. Yo les voy a dejar esta planilla ya, y además yo les voy a pasar una rutina de R que estoy simulando esto. Entonces, lo otro que era es si esto era mayor que HD max, ¿cierto? Lo voy a copiar antes que se me vaya. Entretenido el tema hídrico, a mí por lo menos es un tema que me apasiona. ¿Ya? ¿Y qué pasa si esto es HD max? Bueno, es lo que estoy estudiando en el doctorado también. Entonces esto sería igual a HD max, ¿cierto? Bueno, esto es una simulación a pequeña escala, porque si esto tuviéramos que hacerlo de manera espacial, tendríamos que simular una cuenca. Y simular una cuenca es más difícil. Es mucho más difícil, ¿ya? Pero si esto lo llevamos a una unidad de suelo más pequeña, esto es lo que podemos hacer. Miren, les voy a mostrar algo. A ver cómo hago esto. Control C. No, esto va así. Ah, parece que me está leyendo mal la fecha, ya. Pero en breves cuentas, si yo grafico esto que está acá, a ver, me está leyendo mal la fecha esta cuestión. Eso pasa frecuentemente cuando hago cosas en español. ¿Qué es lo que pasa? Que me está leyendo mal el tema de la fecha. Entonces, si se fijan, acá tengo en inglés, yo tengo la configuración en inglés. Entonces, habitualmente en inglés lo que primero va es el mes. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña corrección. Otro sería el guión. Ahí. Entonces yo lo que hago es cambiarle el lugar.
Entonces coloco texto 1, punto y coma, doble texto 2. ¿Por qué pongo esas comillas? Porque para que detecte el carácter de la separación. Y texto 3. Ya, ahí me va a leer la fecha. ¿Ya? La primera no era esta. La primera no es esta fecha, no corresponde a esta. Entonces la vamos a sacar. Ya, voy a copiar esto y voy a pegarlo encima. Quiero mostrarle en gráfico qué significa eso que está ahí. ¿Ya? Entonces esta es la fecha, ¿cierto? Entonces aquí vamos a home, vamos a ponerle formato a este y le vamos a poner el formato de fecha. Si se fijan, lo que hice fue cambiarlo al inglés, ¿ya? Eso lo hice para mi conveniencia. Ahí lo va a leer como fecha. Entonces, ¿cómo sé que lo va a leer como fecha? Porque el de arriba debiese ser... No, lo está leyendo como fecha. Bueno. A ver, fenómeno. 1 del 1, este debe ser 1 del 2 del 2021. A ver, vamos a ver si... Ahí está como fecha, sí. Vamos a ver si lo lee como fecha. Ahí está como fecha en inglés. Ah, no, me lo leyó al revés. Ya vamos para atrás, todo para atrás. Estaba leyendo bien en español, parece. Ya estas cosas habitualmente hay que hacerlas. Entonces, datos. Quiero mostrarles el gráfico. Bueno, una de las cosas que tiene que pasar es que me lea efectivamente una fecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí está como fecha. Ahí está como fecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que me está leyendo como fecha? Porque si voy para atrás, me debiese arrojar. Ahí está como fecha. ¿Ya? Entonces, si yo grafico, vamos a hacer un pequeño gráfico de dos cosas que están acá. Eso con la humedad disponible, con eso, un gráfico debe ser una cosa como de ese tipo. ¿Se fijan que se saturó en algún minuto? Y está bien ese gráfico. ¿Qué pasó ahí en la saturación? Mucha precipitación. Claro, mucha precipitación, ¿cierto? Pero vamos a ver si la precipitación, ¿qué mes fue? Fue como en junio, ¿cierto? Vamos a ver si la percolación se simuló bien o no. No, no se simuló bien. Entonces algo está pasando con la percolación profunda. Entonces le dije que si ese valor es mayor que F9, ¿cierto? Debiese simular eso. Si no, 0. Entonces hay algo que no estoy reproduciendo, la percolación profunda. A ver, busquemos un valor donde sí se reproduzca. Entonces, me da la impresión que no lo estoy reproduciendo eso. Es una manera simple de ver si los fenómenos que estoy corriendo están bien o están mal. Entonces vamos a... Ah, no, espérame. Ahí. A ese ahí, espérame. Control, me falta la columna de HD, ¿cierto? Ahí está, y me falta, vamos a ver el tema de la percolación. Algo está fallando en percolación.
Ya, percolación también debe simularse bien, pero no me está simulando bien, es 0 siempre, entonces no me está simulando bien. Entonces, la percolación no se me está simulando bien. Entonces, ¿por qué puede deberse a que la percolación no se simule bien? ¿Cuándo debe haber percolación? Cuando el valor es mayor que 100. Ah, ya sé por qué. Porque ahí estoy señalando que F7, y no estoy señalando el balance. F7 nunca va a ser mayor de 100, entonces por eso no sé si me simula. Entonces lo que tengo que referirme es al balance que está ahí. Que en este caso lo vamos a hacer con el que viene después, no con el anterior. ¿Por qué no lo voy a hacer con el de arriba? Porque el de arriba no tiene valores para el anterior. Y ahí sí. Ya el de arriba no tiene ningún... Ah, no. Ya. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí debe... Ahí está mejorando un poco la cosa. A ver, pero veamos si está bien. Veamos cuando este valor es 100, si simuló la percolación. Ahí 100. Ya, entonces cuando hay 100 hubo percolación. ¿Está bien eso? Cuando hay 100 hay percolación. Está bien. Ahí está bien simulado el fenómeno. ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué o no? Porque el suelo se saturó. Si se fijan acá, es 100. Bueno, este responde al del día anterior. ¿Ya? Entonces es muy probable que este día el balance de suelo sea 106,3. Entonces, como no puedo almacenar más en el suelo solo almacena hasta 100. Y los 6,3 restantes percola. ¿Cierto? ¿Se entendió? Chiquillos. Profe, ¿cuál es el comando que usó para la percolación? No, simplemente es que ese. Usé el balance de agua del día anterior. Si el balance de agua es mayor que la saturación máxima, ¿ya? ¿Qué valor va a usar? Es el balance de agua, ¿cierto? Aquí estamos asumiendo que ese balance va a ser mayor que 100. Entonces, ¿cuál es la percolación? ¿Qué va a hacer? Va a ser la diferencia entre el balance y el valor máximo. Por ejemplo, el día anterior el balance fueran 106. De esos 106, ¿cuántos se pueden quedar en el suelo? 6. 100. ¿Y qué pasa con los otros 6? Se Se pierden. pierden. Exacto. Y eso es lo que estoy tratando de poner en el fenómeno. Ya, entonces, esto es un... Bueno, esto se hace en R, ya yo les voy a pasar el código en R para que lo simulen, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, que tengan con la clase de hoy? Yo creo que con esto ya terminamos. Bueno, y esto es muy sensible, miren. Miren lo sensible que es. Le voy a disminuir a 50 la humedad disponible máxima. Miren lo que pasa. Bueno, ahí 60 porque es mayor que 50. Eso no está bien. Pero aquí, a ver, vamos a ponerle que esté 50. ¿Ya? Miren lo que pasa con la humedad disponible. Bueno, que la capacidad aumente. Si este es 70, va cambiando. Si es 80. Es entretenida esta cuestión. Por ejemplo, si este fuese 30 y este fuese 30, el suelo pasaría saturado. La percolación no tiene límites, eso sí, ya, porque se perdió el agua, ¿cierto? Ahí tienen un fenómeno de humedad de suelo, ¿ya? Este Excel también se lo voy a hacer llegar, ¿les parece? Ya, profe, gracias.
Ya chicos, cuídense. Que estén Vale, bien. profe, Yo igual. les voy a subir esto a la teoría. ¿Les parece? Ya, profe. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Muchas gracias igual. Chao, chao. Antes que se me... no pasé lista, pero bueno. Chao, profe. Gracias. Chao, chiquillos, que estén bien.